Hola, mi nombre es Ravi Patel, soy profesor asociado en pediatría en la Universidad de Atlanta, en Georgia, Estados Unidos. Y me gustaría agradecer a los organizadores de PIC Latino por darme la oportunidad de presentar esto. Siento mucho no poder hacerlo en persona, pero el día de hoy vamos a hablar sobre iniciar o no, factores a considerar al implementar el uso de probióticos para la prevención de SN en la UCI. Sí, tengo algunos descargos. Yo sirvo en el Comité de Monitoreo de Datos de eh, un producto probiótico que está en investigación por Infant Bacterial Therapeutics y recibo también fondos del gobierno. Los probióticos en Estados Unidos no están actualmente aprobados por la FDA para la prevención de enfermedades neonatales y no estoy endosando el uso de ninguno en particular. Espero que al final de esta charla ustedes entiendan los factores de riesgo para la enterocolitis necrotizante y el riesgo de la disbiosis en los infantes a pretérmino. Entender la evidencia de los estudios de probióticos en infantes a pretérmino. Y destaco esto porque hay un sinnúmero de estudios que se han realizado. Y luego aprender algunas de las similitudes y diferencias de diversos probióticos, diversas cepas y productos, incluyendo datos sobre el efecto al igual que consideraciones de calidad. Y para aquellos que están considerando si iniciar o no, si deciden iniciar, hay algunas estrategias para la implementación del uso de probióticos en la UCI. Como muchos de ustedes saben, la enterocolitis necrotizante es una enfermedad devastadora. Es una que aún tenemos que entender, aunque hemos aprendido mucho en las últimas décadas respecto a por qué ocurre. Y pienso que una de las cosas que en mí destaca la importancia de entender los desafíos de esta enfermedad son los estudios que hemos realizado viendo las causas de muerte en infantes postnatales. Este es un estudio en el que miramos cuáles eran las causas de muerte en base a la edad postfalla de los infantes de 22 a 28 semanas de gestación, mirando si hay SN o causas de infecciones de muerte. Y lo que podemos ver es que entre 2 semanas y 2 meses de edad, las principales causas de muerte en esta población es esta precisamente, que representa la mitad de muertes. Y la causa más simple de muerte entre 2 semanas y 2 meses de edad es la enterocolitis necrotizante. Y algo que esto permite es que nos da la oportunidad desde el inicio, desde los primeros días de vida, cuando estos bebés están muriendo por morbilidad respiratoria, nos da la oportunidad de prevenir. Y yo creo que las estrategias para prevenir la enfermedad SN son muy críticas. Entonces pienso que en primer lugar es entender cuáles son los factores de riesgo para eso y cuál es el papel principal de la disbiosis, que creo que hemos empezado a entender de mejor manera ahora, con mejores metodologías. Entonces, es una mirada muy simple de por qué si nuestra meta es evitar que un infante desarrolle SN, cuáles son las causas, cuáles son los desencadenantes de esto. Y aquí en términos muy simples, esto no es totalmente incluyente, pero incluye algunos factores. Por ejemplo, la lactancia no humana, una alimentación inconsistente, disbiosis y una oxigenación intestinal anormal. Y creo que estos son desencadenantes importantes. Sabemos que la leche materna es uno de los enfoques o abordajes más importantes para evitar SN. Los protocolos estandarizados de alimentación han sido asociados con la reducción de SN. Voy a mencionar algunos de los datos sobre esto, sobre disbiosis, y también las metas de oxigenación intestinal anormal son factores importantes. Y si tenemos que o queremos evitar la enterocolitis necrotizante, tenemos que realmente abordar estos temas. Hoy me voy a enfocar en uno de estos desencadenantes que es la disbiosis. Y este es uno de los estudios que fue importantísimo para destacar el impacto de la disbiosis, aunque hay otros. Y en este estudio miraron a infantes que desarrollaron
casos de SN a mano izquierda, y estos son los bebés que no desarrollaron la enterocolitis necrotizante del lado derecho. Y podemos ver que a medida que los infantes van creciendo, aquellos que desarrollaron SN tuvieron un aumento en la porción roja de bacterias en el intestino. Entonces, esta floración de una bacteria que se llama gamma proteobacteria, que es E. coli o Klebsiella, que condujeron al desarrollo de SN. Y se sugirió que hay una floración antecedente de estos tipos de bacterias que pueden estar asociadas con el riesgo de SN. Y esto fue importante porque sabemos que uno de los principales mecanismos subyacentes en SN es en el desarrollo de inflamación en el intestino de los infantes. Y esto actúan como receptores que sienten a estas bacterias. Y esto lleva a la floración. Entonces tratamos de restablecer o normalizar esta bacteria y sus efectos, y potencialmente ese podría ser un enfoque racional para reducir este problema. Esto ha sido mostrado en otros estudios también con respecto a bebés que pasan a desarrollar SN, tienen una abundancia relativamente alta de la gamma proteobacteria y de otras bacterias también. Entonces, tendría sentido de manera racional de que esta colonización está asociada con un aumento en el riesgo de SN y potencialmente el dar bacterias beneficiosas podría ser una manera de reducir el riesgo de SN. Cuando pienso en la evidencia para la prevención de enfermedad, pienso que siempre me interesa esta cima del triángulo de evidencia. Aquí, el mayor nivel de evidencia, vemos las revisiones sistemáticas, metaanálisis de ensayos randomizados controlados. Y vemos también lo que está por debajo aquí. En esta pirámide podemos tener evidencia clínica de un laboratorio o de animales. Y me voy a enfocar mucho en la parte superior de la pirámide, pero voy a destacar la cantidad total de evidencia. Entonces, durante muchos años ya hemos sabido que por ensayos randomizados con el uso de probióticos en infantes, que el tratamiento de probióticos, su suplementación, resulta en una reducción de riesgo de SN. Pueden ver los riesgos relativos de varios metaanálisis que van de 0.53 a 0.60. Entonces es una reducción sustancial en el riesgo de SN. Otras reducciones más modestas en la aparición tardía de sepsis y también reducciones en el riesgo de mortalidad. Y mientras que estos son solamente 4 de los metaanálisis más recientes, hay muchos otros y todos han encontrado cosas similares en términos de una reducción clínicamente importante en SN y en muerte. Y esto lo hemos sabido ya por algún tiempo. Este es un metaanálisis acumulativo que fue realizado junto con Mark Underwood, donde miramos cuándo encontramos por primera vez que los probióticos son eficaces en la reducción de SN. Y cada línea mira todos los datos de estudios previos, y a medida que se va agregando más estudios, aumenta la estimación. Cualquier cosa a izquierda de esta línea vertical muestra que los probióticos son beneficiosos en la reducción del riesgo de SN, y cualquier cosa a la derecha muestra que los probióticos son perjudiciales. Y desde el 2005, antes de que hubiera 1000 infantes en los ensayos, encontramos hallazgos que determinan que los probióticos reducen el riesgo de SN. Y a lo largo de los años, durante 15 años, tenemos cada vez más estudios que nos han ayudado realmente a tener estimaciones más precisas de los efectos. Pero realmente no ha cambiado nuestro entendimiento. Cuando miramos la totalidad de los datos, encontramos que la suplementación con probióticos, inclusive con una gran variedad de enfoques utilizados en los ensayos, esto reduce el riesgo de SN hasta un 40%, así que es una reducción muy importante. Y pienso que a menudo pensamos en metaanálisis, pero lo que me gustaría hacer es esencialmente destacar la amplia cantidad de datos que tenemos en términos de los efectos de los probióticos, empezando desde investigaciones preclínicas,
o básicas que se hacen en los laboratorios con animales, algunos estudios recientes en humanos, datos transferidos a entornos clínicos y luego la práctica real en USINs alrededor del mundo cuando empezaron a utilizar probióticos y lo que se pudo observar. Y finalmente, la habilidad de determinar realmente el beneficio del uso de probióticos para la reducción de SN en grandes cohortes, en estudios mucho más amplios, y espero poder darles una mirada más amplia sobre esto. En términos de datos preclínicos, sabemos que hay un sinnúmero de mecanismos potenciales mediante los cuales los probióticos pueden generar efectos beneficiosos sobre el anfitrión. No voy a entrar en todo esto, pero sí voy a decir que la reducción en la inflamación es importante, aumenta las diferentes funciones, hace que el intestino del infante tenga menos goteo, también puede tener efectos beneficiosos sobre los ácidos grasos, que puede promover a una mejor salud intestinal. Entonces, no solamente es un solo mecanismo, sino muchos mecanismos posibles mediante esto puede brindar beneficios y esto varía de acuerdo a la cepa, de acuerdo a los diferentes tipos de cepas. Y quiero destacar que hay una gran cantidad de evidencia que apoya los diferentes tipos de beneficios que los probióticos tienen sobre el anfitrión. Interesantemente, si miramos los modelos con animales en un entorno muy controlado, si miramos el efecto de los tratamientos con probióticos en cuanto al riesgo de lesiones en el intestino, estos son modelos en los que tratan de crear SN, una lesión tipo SN, y lo que podemos ver aquí es que cada uno de estos estudios, esto es con ratas y ratones, muy consistentemente todos estos estudios a la izquierda de esta línea vertical muestran una reducción en el riesgo de lesiones tipo SN en ratones y ratas muy consistentemente con relaciones de riesgo de 0.5, entonces casi idéntico a lo que vemos en humanos cuando vemos que los probióticos se proporcionan a ratas y ratones. Hay más o menos un 50% de reducción de probabilidad de SN, así que esto es consistente con el trabajo de Mickey Kaplan en 1999 mirando la efectividad de probióticos en estas lesiones. Y algunos de estos estudios se han ido desarrollando en base a los datos que he mostrado, cuáles son los mecanismos mediante los cuales estos brindan un beneficio. Esta es investigación preclínica y de base, pero ¿qué pasa cuando lo transferimos al entorno clínico y humano? Y aquí tenemos muchos datos abundantes para poder analizar, T1 y T2. Entonces, ha habido un sinnúmero de ensayos randomizados que se han realizado. Este es un metaanálisis conducido junto con Nina Modi y Paolo Manzoni, mirando los ensayos de probióticos, y ha habido otros después de esto. Cuando hicimos esto, había 46 ensayos randomizados con más de 12.000 infantes, y aquí encontramos que la suplementación con probióticos en el metaanálisis está asociado con un 50% de reducción del riesgo de SN. Esto ha sido calculado de manera muy precisa, entonces tenemos una buena estimación aquí, con una reducción absoluta de 0.3% a 0.2%. Y realmente no creo que haya otro estudio que ha sido analizado en esta medida de manera tan precisa. En estos ensayos, el peso al nacer. Bueno, y algo más antes de pasar a la siguiente diapositiva. Aunque ha habido un gran sinnúmero de ensayos, estos a la izquierda de esta línea sobre la heterogeneidad o la mirada estadística, aquí es relativamente baja. Entonces son bastante consistentes en sus hallazgos. Ahora, mirando el resumen amplio de estos estudios, la mayoría, pero no todos, incluyeron infantes con un muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, con una edad gestacional de 30 a 35 semanas. La dosis típica fue de 1 a 5 por 10 a la novena de SFU por día y se los inició durante los 3 primeros días de vida o en la alimentación inicial y tratados durante por lo menos 28 días y algunos continuaron hasta después de ser dados de alta. Muchos de los ensayos tuvieron resultados similares con una variedad de productos.
Ahora, queríamos destacar dos estudios específicos aquí, los dos más grandes que han sido realizados a la fecha. Uno es el PIPS en el Reino Unido y el otro es el ProPREMS en Australia y Nueva Zelanda. El ProPREMS es un ensayo randomizado mirando una combinación de probióticos que incluye Bifidobacterium infantis, Streptococcus thermophilus y Bifidobacterium lactis para ver el efecto tanto en SN y sepsis de aparición tardía. Y en este ensayo randomizado enrolaron a más de 1000 infantes. Aquí mirando el resultado secundario de SN, pueden ver que esos infantes que recibieron probióticos en la alimentación tuvieron una incidencia de más o menos 2% en comparación con 4 o 4.4 en el grupo de control, o hasta 6, que fue significativo. Entonces, aún en esta situación donde el riesgo de SN en este grupo fue relativamente bajo, 1.4%, que es más o menos donde están las mayores incidencias de variabilidad en peso, vimos aún así una reducción en el riesgo de SN. Y no hay evidencia clara de que este efecto difiere entre infantes de menor peso versus mayor peso, aunque sí se sugiere un poquito que tal vez pueda ser mayor el riesgo en aquellos que son por encima de 1000 gramos. Sin embargo, este es un resultado secundario. El primario, aquí vimos que no fueron estadísticamente significativos los resultados. El segundo y mayor ensayo que se ha realizado hoy fue del Reino Unido en 24 hospitales donde usaron una sola cepa de Bifidobacterium breve. Y en este ensayo, lamentablemente, no se observó ningún beneficio en la suplementación de probióticos para la reducción de SN. Pueden ver 9% aquí versus 10% en el brazo placebo, con un gran número de infantes en este ensayo. Entonces, no hubo efectos sobre la muerte o sobre SN o sobre sepsis en este grupo. Y realmente creo que fue una gran decepción. Esperamos o esperábamos que esto nos diera mejores resultados, aunque hay algunas cosas que hay que considerar respecto a esto. Y lo primero es que si miran la frecuencia de colonización en estos infantes, la mayoría, sino todos los que recibieron el probiótico, cuando se mira sus heces, podemos detectar por PCR, pero más o menos el 15% de estos infantes no tuvieron ninguna detección potencialmente debido a los antibióticos. Pero aún en infantes que recibieron placebo, más o menos un tercio de esos infantes se detectó esto en sus heces. Entonces existe el potencial de una colonización cruzada en un entorno neonatal cuando se está tratando a un bebé si esa bacteria se cruza al otro bebé. Y se realizó la prueba randomizada y se tiene lo que se llama contaminación, que tal vez puede sesgar o limitar los resultados. Así que esa sería una consideración. Lo otro que miraron estos investigadores fue que aquellos bebés que tenían una colonización, sí se podía ver esto, si se detectó este probiótico en los heces, el riesgo es 7% para SN versus 13% si no es así. Aunque no es significativo, pueden ver que esta relación de riesgo difiere en comparación con lo que mostré en la diapositiva anterior, mostrando simplemente que tal vez hay otros factores que pueden influenciar y asegurarse de que los bebés habían sido colonizados. Es importante, puede haber una colonización cruzada también o transversal. Entonces, creo que el estudio mayor que existe ahora, que es el ProPREMS, es tal vez el más contundente, que es del Reino Unido, y este sí da algunas precauciones respecto a los posibles efectos negativos de algunas cepas. Aquí tenemos un gran cuerpo de evidencia, entonces creo que una de las áreas que creo que es importante considerar es que cuando hacemos un tratamiento en un entorno de ensayo clínico muy controlado, ¿qué pasa cuando transferimos eso a médicos y los grupos rutinariamente empiezan a aplicar esta terapia? ¿Vemos los mismos efectos? Creo que es una pregunta importante. Yo aquí consideraría T3. Y en estudios donde miramos los ensayos que han randomizado el tratamiento versus aquellos que miran estudios observacionales, estos estudios son de antes y después de que los grupos empezaran a aplicar de manera rutinaria esto, analizando los riesgos de 3 resultados: SN, sepsis de aparición tardía
Y lo que vemos es que en estos estudios hay estimaciones muy similares, son muy consistentes entre sí. Entonces, hallazgos de los ensayos randomizados son confirmados por estudios observacionales y hay muchos de estos estudios. Mientras más variación, más heterogeneidad, eh, mayores datos tenemos. Y creo que estos datos apoyan los hallazgos de los ensayos observacionales. Y cuando se utiliza esto de manera rutinaria, vemos cuáles son los beneficios. Luego transferimos esto a la población. Entonces la meta es poder reducir los riesgos de la enterocolitis necrotizante y otros impactos en los bebés de todo el mundo. Entonces, si miramos el uso de probióticos, esto es en estudios publicados examinando el uso en diferentes países, lo que encontramos es que hay variaciones en su uso. En Estados Unidos, más o menos el 14% de UCINs utilizan probióticos en base a los estudios. En Canadá, el 21% de infantes con menos de 29 semanas de edad gestacional. En el Reino Unido, el 12% en los UCINs. Entonces, en estos tres países, solo una minoría de los infantes reciben probióticos. Pero si vamos más hacia el este, hacia Alemania, el 68% de las UCINs utilizan probióticos y el 100% en Nueva Zelanda. Entonces, con la misma evidencia que tenemos, vemos que hay una gran cantidad de variación en cuanto al uso de probióticos en diferentes cohortes alrededor del mundo. Quiero destacar un poquito los datos sobre Estados Unidos y estos son datos publicados este año examinando el uso de probióticos. Una de las cosas que hemos visto aquí en Estados Unidos es un aumento en el uso de probióticos, empezando en el 2006 y continuando y particularmente aumentando en el 2015 y 2016, donde tenemos este gran número de infantes, 78,000 en este cohorte en el uso en UCINS y solo el 4.6% de infantes recibieron probióticos, aunque esto ha aumentado con el tiempo y en el 2015 fue más o menos el 14%. Y este estudio encontró que los infantes que fueron expuestos y que recibieron probióticos en comparación con los que no los recibieron, la exposición de probiótico estuvo asociado a una probabilidad menor de SN y de muerte, pero sí también encontró que hay un mayor riesgo de enfermedad de cándida y de hongos invasivos con cándida en comparación con un 0.4% de incidencia si es que nunca han recibido probióticos. No hay asociación con SN quirúrgico en este grupo, pero reducciones importantes en los riesgos generales o totales de SN. ¿Qué tal los datos de Canadá? Esto es en la red neonatal de Canadá y aquí pueden ver hallazgos consistentes donde la suplementación de probióticos se asoció con una reducción en SN y también un menor riesgo de muerte. En Alemania, en las UCINs, este es un estudio más o menos de 5,000 infantes en 46 UCINs y pueden ver que tenemos un odds ratio de 0.1. Luego el estudio de 6 UCINs de Nueva Zelanda con más o menos 4,500 infantes, SN se redujo de 2.7 a 1.8 después de la introducción rutinaria de probióticos. Entonces, estas grandes poblaciones en estos estudios encuentran datos consistentes con el metaanálisis de que el uso de probióticos en estas grandes poblaciones están asociados con una reducción en SN. Aquí tenemos otro estudio, este es de INEO, mirando encuestas y estudios de diferentes redes de UCINs alrededor del mundo. Y nuevamente esto es para mostrarles la gran variabilidad en el uso de probióticos, 52% de unidades en esta encuesta o en este estudio, por ejemplo en lugares como España, Suiza, Israel, y muy pocas unidades en Suecia, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Italia, con un gran número de unidades. Entonces, esto es interesante en términos de el mismo número de hallazgos
y pruebas alrededor del mundo. Entonces, esos son los datos sobre el uso de, bueno, sabemos de los estudios de los probióticos, pero creo que es importante profundizar un poco en cuanto a las similitudes y diferencias de diferentes cepas y productos, concluyendo los datos sobre los efectos, al igual que las consideraciones de calidad. Espero que esto les dé una idea de las consideraciones en términos de diferentes productos. Una de las preguntas que a menudo me hacen es si es mejor tener solo un lactobacilo o una combinación con bifidobacterio. Y la evidencia al momento no es clara, pero del estudio de Cochrane en el 2014 mostrando con cada uno de estos, excepto con Saccharomyces, vemos que sí hay beneficio en el riesgo o en la reducción del riesgo de SN. En un estudio del 2017 tenemos hallazgos consistentes también, donde el diamante negro aquí en la parte superior es solamente lactobacilo conteniendo probióticos. Estudios aquí con bifidobacterium y abajo una combinación de lactobacilo y bifidobacterium. En cada uno pueden ver que estos diamantes están hacia la izquierda de la línea. Unos son más precisos, aunque las estimaciones todavía no son totalmente contundentes, pero sí son consistentes, sugiriendo que existen efectos beneficiosos en estas tres categorías. Y estadísticamente no hay evidencia de que el uno sea mejor que el otro. En Estados Unidos, cuando miramos cuáles son los diferentes tipos de probióticos que se están utilizando, podemos ver diferencias en diferentes partes del país. Y en una encuesta del 2014, como mencioné, el 14% de neonatos en USINs, estaban recibiendo probióticos. Y estos son los 4 más comúnmente utilizados en Estados Unidos. Primero tenemos Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri. Acá tenemos una combinación de Bifidobacterium, Lactobacillus. Y la razón por la que coloqué la marca aquí es porque puede haber posibles diferencias dependiendo de la marca. Entonces pienso que es importante considerar eso, dado que algunos productos han cambiado la composición con el tiempo. Entonces, estos datos sugieren que la mayoría de las USINs en Estados Unidos, cuando se hizo esta encuesta, estaban solo utilizando productos con lactobacilo y pocos estaban utilizando una combinación. Ahora vamos a mirar algunos de los datos sobre estos productos en particular y qué centros han publicado datos de acuerdo a su experiencia. Un estudio muy contundente respecto al uso de este producto fue publicado por un grupo de la Universidad de Utah en Estados Unidos, y ellos empezaron con esta meta para reducir el riesgo de enterocolitis necrotizante más o menos un 50% en su USIN, que es lo que se esperaría, que es consistente con los datos de los ensayos randomizados. El uso de mejoría de calidad, donde tienen diferentes factores que quieren analizar dependiendo de cada paciente, también educación en grandes eventos, y tuvieron un sinnúmero de intervenciones para asegurar el éxito del protocolo. Se empezó el uso de este probiótico que se llama Ultimate Flora Baby, basado en las regulaciones de Canadá, con bebés de menos de 33 semanas de edad gestacional, con un peso menor a 1500 gramos, con una edad postmenstrual de 24 semanas, por lo menos 72 horas de edad, continuaron la suplementación hasta 36 semanas y corregían si la alimentación del bebé se detenía, reiniciaban la administración del producto probiótico. Y esto es lo que encontraron. Y para aquellos que no están familiarizados con este tipo de cuadro, aquí en el eje X tenemos el mes en el cual evaluaron el riesgo de SN. Y miraron esto de dos formas. El número de casos SN por cada 100 días de paciente. Iniciaron la suplementación de probióticos aquí en octubre del 2016, entonces pueden ver que tuvieron
esta incidencia mayor de SN y empezaron la suplementación y redujeron eso a 0.02 por 100 días de paciente, con un ligero aumento, pero una gran reducción en magnitud. Y pasaron casi todo un año sin un solo caso de SN después de la intervención con el inicio de probióticos. Esto mira la incidencia, este grupo pasó de más o menos una incidencia de 7% de SN a una incidencia de 2%, utilizando un marco de mejoría de calidad. Aquí claramente sugiere que una vez que se inició la suplementación de probióticos, se redujo de manera muy marcada y sostenida una reducción de SN. Estos son datos sobre Lactobacillus GG, que es el producto más comúnmente utilizado en Estados Unidos. Esta es nuestra experiencia al publicar esto en el 2018, mirando nuevamente el marco de mejoría de calidad y la implementación de la suplementación y lo que sucedió después. En nuestro estudio no encontramos ninguna reducción en el riesgo de SN en la suplementación con LGG. Sí tuvimos algunos problemas con bebés regurgitando esta preparación, incluyendo dos taponamientos. Y en este estudio, en el periodo de tiempo antes de la suplementación de probiótico, aquí tenemos una incidencia de más o menos 12% que aumentó después del corte con la suplementación de LGG. No hubo ninguna diferencia significativa en el cultivo de sangre, sepsis. Entonces, este fue un estudio que creo que es importante mantener en el contexto de todos los datos para los ensayos randomizados, pero no demostró ningún beneficio, ninguna mejoría aquí. Puede haber muchas explicaciones para esto. Puede ser que la cepa no fue efectiva o las características del paciente, aparte de los que habíamos reajustado, fueron diferentes, o potencialmente hay otras razones por las cuales estos bebés desarrollaron SN fuera de esta disbiosis. Pero tal vez este estudio indica que los probióticos son importantes, pero tal vez no son la única solución para reducir el riesgo de SN. Ahora, ¿qué tal con Lactobacillus reuteri? Este es el segundo probiótico de mayor uso en Estados Unidos y este es un estudio que fue pre-post. Esto fue en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que encontró una reducción del riesgo de SN de 15.1 a 2.9. No lo destaqué aquí, pero quiero mencionar este estudio del doctor Hoyos, donde se observan estos análisis en la unidad en Colombia, que empezó con la suplementación y encontró una reducción marcada en el riesgo de SN. Y creo que estos diseños de estudios apoyan y complementan la evidencia que hemos encontrado en los ensayos randomizados y los estudios observacionales. Más recientemente, en un estudio publicado este año, un gran grupo de USINs, un estudio para agua en Estados Unidos, miró los tipos de probióticos que se utilizan allá, utilizando un lactobacilo que contiene probiótico, y el segundo más común fue esta combinación que mencioné anteriormente. El tercero fue una preparación que se utilizó en el ensayo ProPrems, que ya no está disponible, pero hay algunas alternativas con las cepas disponibles. Y otro con especies de Bifidobacterium. Entonces, vamos a ver los productos del Reino Unido aquí, muy similares, productos con cepas duales, conteniendo Bifidobacterium y Lactobacillus, y esto es de una encuesta de USINS en el Reino Unido, publicado el año pasado. Similarmente con lo que mostré del Reino Unido, estudios mirando antes de la implementación de la suplementación con probióticos y después de la implementación, pueden ver un declive claro en el riesgo de SN en el tiempo. Creo que esto es útil para los centros que empiezan el uso, tienen que evaluar sus propios índices de SN y creo que estos datos complementan lo que hemos visto en los estudios observacionales y en los ensayos randomizados. Entonces, al observar algunos de los datos, pienso que hay una cantidad abundante de datos. Entonces, hay intervenciones que
También hemos proporcionado en el campo que pueden ser apoyados por el número de estudios que han sido realizados sobre probióticos. Sin embargo, en varios lugares, incluyendo mi país, hay muy pocos infantes que lo están recibiendo. Entonces es importante ver cuáles son los desafíos. Y pienso en esto en términos de iniciar o no el título de esta charla. Datos que apoyan el uso rutinario y datos que no lo apoyan. Y aquí tenemos una lista, y esto lo hemos resumido en una publicación reciente. Y hay un sinnúmero de factores que apoyan la suplementación rutinaria, datos preclínicos de modelos con animales y datos también de laboratorio en humanos, indicando cuáles son los posibles efectos benéficos. También ensayos clínicos randomizados que muestran un beneficio consistente en la reducción de SN. Y no solamente el beneficio, sino una reducción de 50%, que es realmente una magnitud importante en la reducción de SN, también en la sepsis de aparición tardía y mortalidad, aunque de manera un poco más moderada y más modesta. Y el costo relativamente bajo de la suplementación con probióticos, datos más recientes en infantes de menos de 1000 gramos no muestran un aumento en el riesgo de sepsis, ni tampoco sugiere un menor riesgo de sepsis. El costo realmente es bajo, por lo menos en Estados Unidos el costo va aumentando a menos que más productos entren al mercado, porque muchos son productos de mejor calidad. Y en la actualidad SN sigue siendo la principal causa de muerte en infantes pretérmino. Pero también es importante de cierta manera considerar algunos de los datos que no apoyan la suplementación para nosotros en Estados Unidos. El desafío ha sido que esto no está aprobado por la FDA o por autoridades regulatorias. Hay algunas preocupaciones respecto a la calidad del producto y contaminación. En los ensayos, por ejemplo, PIPS, vimos que hubo una alta frecuencia de una colonización cruzada. También tenemos preguntas sobre cuál es el mejor producto que se debe utilizar. Hay incertidumbre respecto todavía a eso. Solamente 2 estudios con un seguimiento a largo plazo muestran una reducción en los riesgos. Algunos han reportado un menor riesgo de sordera. Tal vez hay que suplementar a muchos infantes para tener resultados más contundentes. Y tal vez haya otras oportunidades de reducción del riesgo de SN, incluyendo o incrementando la lactancia de leche humana. Entonces, aquí, en azul, vemos que actualmente no hay ningún fármaco aprobado para la prevención de SN, pero hay ensayos randomizados que mencioné que están siendo realizados en varios países alrededor del mundo que miran la prevención de SN utilizando fármacos de investigación. Esto es algo que todavía está en desarrollo, no tenemos datos concluyentes aún, pero puede haber tal vez un producto comercial que puede mostrar una reducción. También hay preocupación sobre la calidad del producto o la contaminación. Aquí tomaron varios productos de las perchas para ver si estaba a la par con lo que está en la etiqueta y encontraron mucha variabilidad y solo uno de los 16 productos realmente estaba a la par con lo que decía la etiqueta. Hay variación en cuanto a si son en cápsulas o en pastillas, en tabletas. Entonces hay preocupaciones respecto a la validad de algunos de estos productos. Y el potencial también por algún daño. Hay un paciente, un bebé que murió de infección de mucormicosis. Entonces es un moho que llevó a que este bebé muriera de mucormicosis. Y aunque este solamente es un caso, sin embargo sí destaca los posibles riesgos en términos de calidad.
Y hay esfuerzos aquí en Estados Unidos con diferentes grupos en términos de tratar de mejorar la calidad de los productos comerciales. Y parte de eso es mirar las pruebas, los ensayos, algo que uno debe saber sobre el producto en términos de calidad para la evaluación de levaduras, mohos, hongos. Y hay algunas guías sobre esto para buenas prácticas de fabricación respecto a la tolerancia para estos diversos contaminantes en los productos. Y pienso que algunas empresas que producen esto están realizando evaluaciones más exhaustivas, más profundas para garantizar la calidad de los productos. Puede haber un alto número de necesidad de tratamiento para centros con una baja incidencia, y esto está destacado aquí en esta tabla, donde dependiendo de cuán común tienen SN en su unidad, si hacen seguimiento a estos datos, puede ser una incidencia de 1% o puede ser de 20%. Si tienen una incidencia de 20% de SN, tienen que suplementar a 11 bebés para prevenir un caso de SN, que creo que es bueno, el número de días a tratar, pero si tenemos una baja incidencia, tenemos que suplementar a una gran cantidad de bebés para beneficiar ese un caso. Entonces, esta es información que tal vez sea importante considerar en términos de decisiones sobre iniciar o no. Pueden tener una muy alta incidencia de SN o una muy baja incidencia. Cuando miro la totalidad de los datos y todo lo que sabemos, siento que actualmente los datos apoyan al uso rutinario de probióticos, pero sí siento que hay preocupaciones, inquietudes válidas, y es por eso que personas muy razonables han decidido no iniciar su uso rutinario, pero tenemos esta terapia que está disponible que puede reducir el riesgo de SN. Y actualmente esta terapia en centros que han empezado a utilizarlo han observado reducciones importantes en el riesgo de SN, que sigue siendo una enfermedad muy persistente y muy letal. Entonces, finalmente quiero terminar con algunas de las estrategias para la implementación en términos de que si toman la decisión de empezar, cuáles son las consideraciones que deben tener para el uso de probióticos. Uno de los mayores desafíos es qué probiótico elijo. Aquí simplemente se destaca la gran cantidad de productos disponibles y van a variar dependiendo de en qué parte del mundo están disponibles. Y esto sí lo convierte en un desafío. Uno de los abordajes es ver qué es lo que se ha estudiado, qué está disponible, cuáles son los datos sobre la calidad, pero esto continuamente está cambiando y aumentando. Entonces pienso que uno de los desafíos es la selección del producto. Esto es de un estudio del 2011 que brinda cierta guía respecto a consideraciones, respecto a qué probióticos utilizar. Yo simplemente quiero destacar aquí en términos de la dosis, cuánto tiempo se debe continuar. Este autor recomienda una combinación de cepas, aunque me parece que no está muy claro si esto es superior a cepas individuales. Esto es otro de un metaanálisis realizado en el 2015 donde la recomendación era utilizar un producto aprobado por un ente regulador. En Estados Unidos al momento no lo tenemos. Y también buscar una evaluación de calidad del fabricante o del distribuidor que proporcione todos los datos sobre el producto. Y aquí los investigadores creen que hay beneficio con especies de lactobacilo o de bifidobacterium. Y bueno, sí, yo estaría de acuerdo con ellos. Y pienso que eso está destacado en este metaanálisis más reciente del 2020, donde pueden ver en comparación con el placebo, utilizando este metaanálisis de una sola cepa o dos cepas o múltiples cepas, vemos que en general hay efectos favorables y beneficiosos. En este grupo, que es de la Asociación Europea de Pediatría, Nutrición, ellos dan una recomendación con un bajo nivel de certidumbre con dos productos. Y pueden ver eso aquí, lactobacilo, o esta combinación. Pero sí pienso que vale la pena mirar esto. Hay un sinnúmero de recomendaciones que han sido proporcionadas. Pero pienso que parte de esto dependerá de qué productos están a su disposición. En términos de consideraciones prácticas, podemos mirar la dosis. La mayoría de los estudios han mirado la dosis
de 1 a 5 por 10 a la novena de CFU por día. El inicio en la mayoría de los estudios son los primeros días de vida. Unos empiezan con la alimentación, se los cesa cuando el infante no es alimentado durante 28 días o después del periodo de riesgo de SN. Muchos de estos estudios son administrados una vez al día en agua estéril o leche materna. Con eso se los diluye y pueden ser mezclados en un volumen relativamente pequeño. Habría que revisar, por ejemplo, muchos de estos productos requieren ser almacenados en frío y también algunos requieren un trabajo con la farmacia para ver qué es lo que está disponible. Es importante al tomar la decisión respecto a si iniciar o no, involucrar a un grupo amplio de su equipo para realmente considerar todas las cosas que tal vez esto involucre. Nosotros decidimos utilizar esto en nuestro centro en Estados Unidos, pero involucramos a dietistas, a enfermeras, todos contribuyeron con sus comentarios, con sus ideas. También hacer preguntas a los fabricantes y también analizar sus propios resultados y hacer seguimiento a eso de cuando se empezó a proporcionar probióticos, si el riesgo de SN o de sepsis bajó o no. Tal vez tome varios años poder demostrar eso debido a algunos de los desafíos para detectar esas diferencias. Y luego poder asegurar que su laboratorio pueda monitorear de manera adecuada esto mediante cultivos o los medios que estén utilizando. Y finalmente, mirando a la población, la mayoría de los infantes lo han recibido cuando han nacido con un muy bajo peso. También hay que analizar bien los medicamentos mediante vía intravenosa, administrar con cuidado. La mayoría de los centros no requieren, pero pueden considerar, y siempre queremos asegurarnos de que los padres de familia estén informados. Y esto debe ser parte de un esfuerzo más amplio para prevenir SN en sus centros. Entonces, esta es una estrategia que tal vez involucre a otros mecanismos. Es un paquete de diferentes intervenciones que podemos utilizar. Entonces, en conclusión, la acumulación de evidencia demuestra que los probióticos proporcionados a infantes pretérmino reduce SN, sepsis y mortalidad. Existe incertidumbre respecto a los productos probióticos óptimos, aunque hay centros que demuestran reducción en SN y creo que esos datos pueden ser útiles para asegurar qué productos se van a utilizar. Y aunque los riesgos potenciales asociados a probióticos en cuanto a sepsis y contaminación deben ser considerados, porque no son poco comunes y hay que considerar una implementación planificada respecto al uso de los probióticos para poder responder o considerar algunas de las barreras. Para aquellos que quisieran recibir más información, les recomendaría ir a la página web nscsociety.org y ahí ustedes pueden ver también las perspectivas de los padres de familia respecto a este tratamiento. Entonces, este es un medio válido para información. Gracias. Espero tener la oportunidad de visitar el Ecuador en el futuro. Y si tienen alguna pregunta, estoy listo para responder.